Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que les va a encantar, especialmente si son fans de las historias que tocan el alma y nos recuerdan la belleza de las conexiones humanas. Vamos a hablar de Hande y Kerem, y ese momento íntimo que, como dice nuestro título, nos robará el corazón. Prepárense para una dosis de ternura, complicidad y esos gestos que demuestran un amor profundo y sincero. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de historias, análisis y momentos que nos inspiran. Hoy vamos a desgranar ese instante particular entre Hande y Kerem que ha capturado la atención de tantos. No se trata solo de una escena bonita, sino de la química palpable, de la forma en que se miran, se tocan, y cómo esa conexión trasciende la pantalla. Hablaremos de cómo este tipo de momentos, aunque a veces sutiles, son los que realmente construyen una relación creíble y conmovedora en la ficción, y cómo nos hacen sentir parte de su historia. Exploraremos qué es lo que hace que este momento sea tan especial, analizando tanto la actuación de Hande y Kerem como la dirección que realza esa intimidad. Piensen en todas esas películas y series que nos han dejado huella, ¿verdad? Siempre hay una escena, un diálogo, una mirada que se nos queda grabada. Hoy queremos destacar precisamente uno de esos momentos, uno que tiene la magia de hacernos suspirar y creer en el amor verdadero. A menudo cuando pensamos en momentos íntimos, nos imaginamos grandes gestos o escenas apasionadas. Y sí, esas también son importantes. Pero lo que hace que este momento entre Hande y Kerem sea tan poderoso es precisamente su sencillez y autenticidad. Es ese instante en el que no hay necesidad de palabras, porque todo se dice con una mirada cómplice, con una mano que busca otra, con una sonrisa que lo dice todo. Es la vulnerabilidad que ambos personajes muestran el uno al otro, la confianza que se tienen, y la forma en que se sienten seguros para ser ellos mismos en presencia del otro. Esa es la esencia de una conexión profunda, y es lo que vamos a desentrañar hoy. Analizaremos los pequeños detalles, las microexpresiones, la forma en que la cámara capta esa atmósfera de intimidad. ¿Cómo lograron los actores transmitir tanta emoción con tan poco? ¿Qué elementos de la dirección, la iluminación, la música de fondo contribuyeron a crear este ambiente tan especial? Podríamos decir que este momento íntimo de Hande y Kerem es un ejemplo perfecto de cómo la sutileza puede ser más impactante que cualquier otra cosa. No es una escena de acción, no es un drama desgarrador en el sentido más explosivo, pero tiene una fuerza emocional arrolladora. Es la clase de momento que te hace pausar, reflexionar y, sinceramente, desear tener una conexión similar en tu propia vida. Creo que todos buscamos ese tipo de entendimiento, esa persona con la que puedes ser completamente tú mismo, sin miedo a ser juzgado. Y Hande y Kerem, en este instante, nos ofrecen una ventana a eso. Nos muestran lo que significa ser verdaderamente visto y amado. Además de la actuación impecable, es importante reconocer el contexto en el que ocurre este momento. ¿Qué estaba pasando en la trama justo antes? ¿Qué llevó a los personajes a este punto de conexión? Entender el trasfondo nos ayuda a apreciar aún más la profundidad de lo que estamos presenciando. A veces, un abrazo después de una larga ausencia, una conversación susurrada bajo la luz de la luna, o incluso un silencio compartido que se siente lleno de significado, pueden ser extraordinariamente poderosos. Y esto es precisamente lo que ocurre aquí. Es la culminación de un camino, de experiencias compartidas, de miedos superados y de esperanzas renovadas. Vamos a desglosar algunos de los elementos clave. Primero, la mirada. ¿Han notado cómo se miran Hande y Kerem? No es una mirada superficial, sino una que atraviesa al otro, que dice te veo, te entiendo, te amo. Es una comunicación no verbal que lo dice todo. Luego el lenguaje corporal. Un roce de manos, un brazo alrededor del otro, una cabeza que se apoya en un hombro. Estos gestos, aunque pequeños, son increíblemente significativos. Demuestran cercanía, consuelo, seguridad y un deseo de no separarse. Son los pequeños detalles que tejen la tela de su relación. Y no podemos olvidar la atmósfera que se crea alrededor. La música de fondo, si la hay, juega un papel crucial en intensificar la emoción. La iluminación, suave y cálida, crea un ambiente íntimo y acogedor. Todo está diseñado para sumergirnos en este momento y hacernos sentir la intensidad de la conexión entre Hande y Kerem.
Es como si la cámara misma se detuviera para capturar la esencia pura de su amor. Pensemos también en la evolución de su relación. ¿Cómo llegaron a este punto? Seguro que ha habido altibajos, malentendidos, momentos de duda. Pero es precisamente esa superación de obstáculos lo que hace que este momento de paz y entendimiento sea tan preciado. Nos recuerda que el amor verdadero no es perfecto, pero es resiliente y sobre todo, es una elección. Una elección de estar ahí para el otro, de apoyarse mutuamente, de construir un futuro juntos. La belleza de este momento reside también en su universalidad. Aunque esté contextualizado dentro de una historia específica, los sentimientos que evoca son universales. La necesidad de conexión, de ser amado, de encontrar a alguien que te comprenda sin necesidad de explicaciones. Por eso creo que tantos de nosotros nos sentimos conmovidos por este tipo de escenas. Nos reflejan, nos inspiran y nos dan esperanza. Además, este tipo de momentos también ponen de manifiesto el talento de los actores. Es fácil actuar cuando hay diálogos cargados de emoción, pero transmitir sentimientos tan profundos a través de la mirada y los gestos es un arte. Hande y Kerem demuestran aquí una maestría que va más allá de la simple interpretación. Capturan la esencia de sus personajes y la transforman en una experiencia que resuena en el espectador. Es esa honestidad en la actuación lo que hace que un momento así sea inolvidable. Imaginen la escena. Quizás están sentados juntos, la conversación ha terminado, y en el silencio que sigue sucede algo mágico. Una mano que se posa suavemente en la mejilla, una mirada que se detiene, una sonrisa apenas perceptible que ilumina un rostro. Es en esos instantes de quietud, donde el tiempo parece detenerse, que la verdadera intimidad se revela. No se trata de grandes declaraciones, sino de la certeza silenciosa de que juntos todo estará bien. Y eso, amigos míos, es realmente hermoso. Otro aspecto a considerar es cómo este momento impacta la narrativa general de la historia. Reafirma su amor. Les da la fuerza para enfrentar un nuevo desafío. Sella una promesa. Los momentos íntimos suelen ser puntos de inflexión, catalizadores que impulsan la trama hacia adelante, pero lo hacen de una manera profundamente humana y emocional. Nos muestran que a pesar de todos los giros y vueltas de la historia, el núcleo de su relación se mantiene fuerte. Y ahora, mientras pensamos en esto, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál ha sido ese momento en alguna película o serie que les haya robado el corazón de forma similar? ¿Qué fue lo que lo hizo tan especial para ustedes? Me encantaría leer sus respuestas en los comentarios, porque creo que todos tenemos esas escenas que nos llegan al alma. En resumen, el momento íntimo entre Hande y Kerem que hemos explorado hoy es una joya. Es una demostración de cómo la sutileza, la autenticidad y una química innegable pueden crear una escena inolvidable. Hemos hablado de la importancia de las miradas, del lenguaje corporal, de la atmósfera creada y de la actuación magistral que nos permite sentir la profundidad de su conexión. Es un recordatorio de que el amor se construye en los pequeños gestos, en la vulnerabilidad compartida y en la confianza mutua. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al corazón de la historia de Hande y Kerem. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Si les ha gustado, si les ha conmovido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aprecian las historias con corazón. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenido similar, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho.